En esta tarde del 23 de febrero, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a título personal, la moderadora Florinda Jiménez, a sus órdenes, les da la más cordial bienvenida a este debate nacional sobre la marihuana. Tengo el honor de presentar a nuestros ponentes. Es el doctor Jesús Antonio Camarillo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El maestro Martín González de la O de la UACJ. El doctor Jesús Abraham Martínez Montoña, UACJ. La maestra Olivia Aguirre Bonilla de la UACJ. El doctor Leoncio Lara Sáenz del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Eric Antonio Ponce Burciaga de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el doctor José Luis Galván Vázquez del Centro de Rehabilitación para Adictos Proyecto Ave Fénix 2000 AC. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a establecer la dinámica de esta mesa de debate. Vamos a tener primeramente la participación de cada uno de los ponentes, en donde en 15 minutos nos darán a conocer sus ideas acerca del tema del debate. Una vez concluida la participación, vamos a hacer una ronda de preguntas entre los mismos panelistas propuestos por ellos. Posteriormente tendrán la voz el público en general, por lo que les vamos a pasar unas hojitas. Si alguien tiene preguntas, favor de remitirlas por esa vía y los ponentes nos harán favor de contestar. Ahora voy a ceder la palabra a cada uno de los ponentes para que nos hagan favor de realizar una reseña curricular de cada uno de ellos. Adelante, empezamos, por favor. Bueno, pues mi nombre es Eric Ponce, soy licenciado, ya quisiera ser doctor. Trabajo en el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil. Yo creo que hay diversos programas de reinserción social a los jóvenes, pero yo trabajo directamente con el trabajo de chavos muy vinculados, ¿no?, hacia a pandillas, hacia el uso de drogas y muchas de las situaciones de vulnerabilidad. Entonces ahí andamos siempre con todo el tema de educación de calle, ¿no?, con estos chicos. ¿Qué tal a todas y a todos? Mi nombre es Leoncio Lara, soy doctor en Derecho por la Universidad de Nápoles y doctor en Derecho por la Universidad de Brasil, de tal manera que yo estoy trabajando fundamentalmente en la vinculación de la ética, los derechos humanos y el desarrollo pragmático de la decisión político-administrativa y social de la permisión o no del uso de diferentes drogas. Estoy a sus órdenes y solamente quiero agregar un aspecto que me enorgullece mucho. Hace algunos años tuve la oportunidad de que esta universidad me nombrara conjuntamente con otros abogados como uno de los juristas distinguidos del estado de Chihuahua. Solamente les voy a decir que cito esto porque me siento como en casa y además porque todo lo que afirmamos los abogados siempre es salvo prueba en contrario, de tal manera que a ver si es cierto lo que estoy afirmando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Antonio Camarillo, soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, he publicado algunos libros, revistas, artículos y he participado en diversas ponencias locales, nacionales e internacionales. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín González de la O.
también doctor en Derecho, especialista en temas de seguridad, políticas públicas y derecho internacional, profesor de tiempo completo también en el área de Ciencias Jurídicas de ICSA, y es un gusto recibirlos y que nos reciban en esta tarde para comentar esta serie de puntos complicados, espinosos y polémicos que habremos de tratar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Abraham Martínez Montoya, soy doctor en investigación por el Colegio de Chihuahua, soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también he realizado algunas publicaciones, sobre todo de derecho y jurídicas, sobre jurisprudencia y temas penales, y me da mucho gusto estar con ustedes en este día. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy maestra aquí en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi línea de investigación son los derechos humanos. Tengo maestría en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y actualmente estoy cursando mi doctorado también en Derechos Humanos por la misma universidad. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Galván. En realidad yo soy técnico en urgencias médicas. Trabajo como consejero en adicciones en el Centro de Rehabilitación Ave Fénix. El trabajo que yo realizo es también como técnico en prevención de adicciones en las diferentes escuelas, incluyendo aquí que me han hecho el favor de pedirme en la universidad, los tecnológicos y los CECITESH. Y mi trabajo en realidad es más directo con el adicto dentro de recuperación, pero también algo importante, y espero aportar un granito de arena, también yo soy un adicto en recuperación, y yo creo que de alguna manera vamos a poder ayudar a enriquecer un poquito esto. Gracias. Bien, sin más preámbulo, iniciamos este foro de debate y cedo la palabra al doctor Jesús Antonio Camarillo para que nos presente su ponencia. ¿Sí se escucha? Bueno, ok, ahí está. Bueno, soy el doctor Jesús Antonio Camarillo. Mis ponencias son ponencias muy breves, tiene uno que ir muy rápido con cada una de las ideas que uno va a presentar. He trabajado el tema de la marihuana en algunos artículos periodísticos de divulgación pues corta, pero he tratado de profundizar sobre todo en algunos dilemas filosóficos y eventualmente ellos filosóficos que el tema de la marihuana toca. Hace algún tiempo publiqué un artículo denominado Marihuana, guerra de absolutos. Ahí parto del recurso a un viejo libro, de un viejo jurista, un viejo filósofo que se llama, un viejo pensador que se llama Lawrence Tripp, y ahí él hablaba de, su libro se llama precisamente El aborto, guerra de absolutos. Traspolando ese tema, planteé la problemática de la marihuana en el sentido de dilucidar si en efecto el tema de la marihuana que estamos tratando debe ser tratado como una guerra de absolutos o bien desde un punto de vista relativista. Yo no veo aquí una guerra de absolutos, no veo una lesión a un bien jurídico, sino que por el contrario, veo una ganancia en libertades y prerrogativas a partir de la reforma de 2011. Desde mi punto de vista, a diferencia del aborto, en donde sí se plantea una guerra de absolutos, en el sentido de que indefectiblemente uno de los bienes jurídicamente tutelados va a ser vulnerado, en el tema de la marihuana, el tema de la marihuana no tiene que ser tratado bajo una óptica fundamentalista o absolutista, sino que debe ser tratado bajo un enfoque más flexible, más dúctil, e inclusive sin la necesidad de llegar a uno de los temas fundamentales de la teoría de la argumentación contemporánea, que es el tema de la ponderación. Creo que el mejor enfoque que le podemos dar a la marihuana es desustancializar la temática y plantearla bajo un enfoque específico de derechos fundamentales. Por ende, el debate sobre la marihuana debemos verlo sobre todo en el contexto de la teoría de los derechos fundamentales, sin afanes ni esquemas de explicitación moralistas
sobre verdades últimas, absolutas, ópticas perfeccionistas, sino yo diría antiperfeccionistas. Encuadrado el tema de la marihuana dentro de la gran vertiente de la teoría de los derechos fundamentales, creo que podríamos encontrar algunos argumentos sin caer en los laberintos sin salida que nos plantean las perspectivas con enfoques metafísicos. A partir, yo diría que la reforma de 2011, sobre todo aquí en nuestro país llega tarde siempre a las reformas sustanciales. El tema de la reforma de 2011 se conoce en Europa, particularmente en España, desde 1978. Pero a partir de la reforma de 2011, nuestro enfoque sobre esta perspectiva debe cambiar. Mi idea es que el tema de los derechos al consumo de la marihuana debe ser visto utilizando una vertiente constitucionalista, es decir, lo que algunos teóricos de la Constitución denominan una perspectiva constitucionalista hermenéutica, utilizando el artículo 1 de la Constitución como esquema de explicitación conceptual con efecto de cascada hacia toda la legislación secundaria y ordinaria. Esto significa que el tema de la marihuana, visto desde la óptica de los derechos fundamentales, del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la dignidad de las personas, etcétera, etcétera, debemos tomar como esquema de explicitación conceptual la reforma del artículo 1 y luego ir adecuando todas y cada una de las normas de la legislación secundaria, incluidas las codificaciones federales punitivas en torno a la regulación de la marihuana. Aquí la pregunta entonces la desustancializo, el enfoque lo desustancializo. Es decir, aquí ya no me voy a preguntar si el tema de la reforma toca valores absolutos, eternos, o una perspectiva perfeccionista sobre que privilegia un solo enfoque o una sola mirada para ver el mundo. Aquí simplemente se trata de adecuar toda la legislación secundaria, incluida la regulación de esta temática tan compleja, a la reforma del 2011. Y esa reforma de 2011, ¿a qué alude? Pues alude al derecho que tienen los sujetos a la dignidad, no en un enfoque metafísico y último, sino la dignidad simple vista como una matriz que permite a un individuo tomar decisiones y ejercer y diseñar sus propios planes de vida, siempre y cuando estos planes de vida no vulneren los derechos fundamentales de otras personas. Se trata pues del viejo principio de daño que los viejos liberales ya proponían. Ese principio de daño lo único que establece es que el Estado no tiene por qué entrometerse en la toma de decisiones de los sujetos cuando esa toma de decisión no vulnera los derechos fundamentales de otro, salvo eventualmente lesionar sus propios intereses. Pero mientras, es el viejo principio de daño, así le denominaban los viejos liberales. Mientras mi decisión no vulnere los derechos de otros, el Estado no tiene por qué entrometerse en mi decisión. Ese enfoque permite entonces hablar de una válvula hermenéutica que es la noción del libre desarrollo de la personalidad como derecho que deriva de la dignidad, previsto precisamente en ese artículo. Cuando nosotros privilegiamos ese libre desarrollo de la personalidad como un derecho que deriva de la dignidad, estamos utilizando como esquema de explicitación conceptual el derecho a la dignidad, que nos va a generar la protección de una serie de derechos que no tienen por qué estar explicitados en la norma fundamental positiva, es decir, en la Constitución, ¿no? Hay una vieja, bueno, no vieja, pero de la novena época, tesis de la Suprema Corte de Justicia. Esa tesis de la novena época, que algunos autores reproducen frecuentemente, habla ya precisamente, todavía no estábamos en la 10ª época que inaugura la reforma de 2011. Es la novena época todavía, que inicia en 1994 y que termina precisamente en 2011. Y esa vieja tesis ya hablaba de eso, ¿no? La dignidad humana, el orden jurídico reconociéndola como condición y base de los demás derechos fundamentales, la dignidad humana como matriz de los derechos que son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad.
eso ya estaba planteado, esa vieja tesis no deriva de la óptica contemporánea en México tras la reforma de 2011. Esa tesis ya estaba sustentada por la Suprema Corte de Justicia en el viejo esquema de los 90, ¿no? Es una tesis de la novena época, pero que interesantemente ya planteaba, porque la novena época tiene cosas muy interesantes. La novena época, podría yo hablar aquí horas y horas sobre la novena época de la Suprema Corte de Justicia, pero es una época que ya inaugura, en cierta forma, una nueva perspectiva de abordar los derechos fundamentales. Aquí ven ustedes, ¿cuánto tiempo llevo, perdón? Ok. Vean ustedes aquí una definición tentativa. Todas las definiciones que uno propone en la academia son susceptibles de revisión. Mi afán no es dar una definición de aquí y para siempre, ¿de acuerdo? Sino es una tesis totalmente revisable. Aquí la dignidad humana se ve como un valor inherente a la persona humana, pero no derivada de la naturaleza o un enfoque metafísico en ese sentido, sino sencillamente vistos los derechos fundamentales bajo un enfoque histórico. Si nosotros vemos las diversas generaciones de los derechos humanos, apreciaríamos que esos derechos no derivan de la naturaleza, sino que son productos culturales, son productos históricos, son productos de una lucha histórica, social, política, que precisamente va generando cierta ratio en nuestra manera de ver el mundo y en nuestra manera de contemplar y reivindicar los derechos fundamentales. Y en ese sentido, aquí la dignidad humana es un valor de la persona, la autodeterminación consciente y responsable de su vida, y que exige el respeto de ella por los demás. Pero fíjense, bajo esa óptica, que es una definición sumamente tradicional inclusive, yo podría someterla a una revisión, porque mi punto de vista es todavía más radical. Es decir, el tema de la autonomía de los sujetos, el tema de la autodeterminación y de la dignidad humana, no tiene que estar ligada necesariamente a toma de decisiones responsables sobre la vida de uno. Es decir, yo puedo tomar una decisión irresponsable moralmente, catastrófica para mi vida, pero es mi decisión. Es decir, el ámbito de la autonomía no tiene que estar vinculada o con un nexo necesario a una noción de responsabilidad moral, sino el tema de la autonomía, desde mi posición, de mi específica posición, como se aprecia sumamente liberal, no tiene ningún coto. Es decir, no hay coto vedado, salvo que mi toma de decisión no vulnere los derechos de los demás. Pero si yo decido tomar una decisión abiertamente irresponsable, es mi problema, y lo digo ante la Cámara, no, es mi problema, es decir, no es de nadie más. En ese sentido, entonces, la legislatura que se debe adecuar a estos esquemas, tiene que propiciar un cambio, y ese cambio tendría que adecuarse, ¿no?, a la temática de la interpretación conforme. Ustedes saben, el artículo primero versa sobre eso precisamente con su reforma, interpretación conforme, y el famoso principio pro persona. Es un principio tan complejo, ¿de acuerdo?, porque puede ser abordado desde diversas ópticas, pero la reforma trae principio pro persona e interpretación conforme. Esas son las válvulas hermenéuticas de la reforma de 2011. Y esta temática sobre la eventual regulación de la marihuana impacta precisamente esa cuestión. Al principio de mi ponencia yo hablé de la adecuación que debe seguir toda la legislación secundaria hacia esa nueva válvula hermenéutica que es el artículo primero. Interpretación conforme a la Constitución y, sobre todo, interpretación conforme a la convencionalidad internacional, ¿no?, hoy tan en boga. Desde mi posición, la prohibición absoluta es totalmente contraria al libre desarrollo de la personalidad. Y el legislativo debería buscar fórmulas, ¿no?, que creo que no son muy difíciles de encontrar, bajo cierta técnica legislativa que propicie el camino de la adecuación de la legislación secundaria a la constitucionalidad y a la convencionalidad. No es muy difícil el trabajo.
lo que tenemos que hacer es quitarnos una serie de prejuicios históricos que tenemos, no solamente como individuos, sino como la cultura, el país en general, vive atrofiado ideológicamente todavía en ese sentido, ¿no? Es decir, nuestros constituyentes están muy limitados por viejos dogmas, viejas temáticas, viejas maneras de ver el mundo. Y hoy la cultura nos impone otros modelos, otros comportamientos, no nocivos para la colectividad. Comportamientos en los que se asume un relativo valor hacia la personalidad, ¿no? Sin caer en los absolutismos. Cuando la legislación, cuando el legislador y cuando el terreno adjudicativo caen en el fundamentalismo, en la posición absolutista, estamos perdidos. Hoy en día, el tema de la marihuana o de cualquier tema trágico como ese debe ser dejado al terreno de la deliberación crítica, constante, continua, en todos los niveles de la producción, tanto en el nivel adjudicativo, como en el nivel legislativo, como en el nivel constitucional. Ya no debe haber dogmas en ese sentido. El legislador y el juez, y la Suprema Corte ha entendido ya esta temática, particularmente algunos de sus ministros, y específicamente uno de los ministros que reivindica una Suprema Corte contemporánea, como lo es el ministro Arturo Saldívar. Es el ponente de una de las tesis más importantes en esta temática, pues en la historia de este país. Es una corte que ya ha entendido su papel en este sentido. Quizá no lo ha entendido en otros temas igual de trágicos, pero cuando menos en este sentido, no es el legislativo, no es el constituyente el que dio el primer paso. Ha sido la Suprema Corte de Justicia la que está generando precisamente este debate en el cual hoy estamos inmersos, ¿no? Podría yo hablar de muchos temas, lamentablemente el tiempo me apremia, ¿no? Me limita, mi dignidad humana. Pero indudablemente que mis compañeros, mis colegas, es un gusto siempre estar ante colegas tan interesantes, tan estudiosos. Y no tengo más que agradecer su atención. Muchas gracias. Bien, ahora cedemos la palabra al maestro Martín González de la O. Bien, muchas gracias. Yo quisiera, antes de que me concedan el uso de la palabra, hacer una pequeña moción en el sentido siguiente. Dicen que lo cortés no quita lo valiente. Y siempre, tanto en la vida, a propósito de la dignidad, a propósito de las formas, de las reglamentaciones, de las conductas de vida entre grupos sociales, en el mundo académico tenemos una serie de, aunque no hay un libro, ¿verdad? No hay un código así de ética respecto a los eventos, a las participaciones, sí hay entre, digamos, los profesionales académicos una serie de normas no escritas que tienen que ver con el tema a propósito de la dignidad y demás. Bueno, después de ese tema, que finalmente el tema filosófico jamás me compararía con el doctor Camarillo, yo quisiera, si me lo permiten los organizadores, en ánimo de el reconocimiento, en primer término, por los nombramientos que ha tenido, por las distinciones que ha tenido, segundo, porque vuelve a su casa, tercero, porque viene fuera de la ciudad y porque en su edad, en su experiencia, siempre es una pequeña cortesía académica. Yo quisiera que me permitieran los organizadores cederle mi lugar, no que no vaya a participar, sino cederle en mi lugar en ánimo de ese respeto académico a la investidura, al maestro Lara, si me permite concederle el uso de la palabra en atención a esa deferencia, y bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues yo no puedo más que aceptar en razón de dos circunstancias. La primera es que efectivamente me siento como en casa, ya lo dije, y la segunda de que hay un dicho popular en el sentido de que los últimos serán los primeros, es decir,
Es evidente que mi tarjeta de INAPAM queda perfectamente advertida para todos y que mi condición va hacia ese planteamiento. Agradezco esta deferencia, voy a tratar de aprovechar el tiempo. Sí, voy a aprovechar o tratar de aprovechar el tiempo. Yo me formulé como un estudioso del derecho de prácticamente toda la vida. ¿De qué venir a hablar con ustedes? De replantear la polémica constitucional en términos del examen, llámese de los contradictorios, llámese de los absolutos, llámese de los antiguos liberales o de un neoliberalismo, de venir a preguntarme con ustedes y hacerlos partícipes de una paquetería de triple partida. La primera, referida especialmente a un punto. ¿Hasta dónde hoy en día llega la capacidad y legitimidad de la acción del Estado para participar dentro de la escogitación o dentro de la decisión de cada una de las personas? Cada día estamos viendo intervenciones en donde hay cuestiones determinadas por el bien común. Por ejemplo, en la familia, los hijos, la filiación, la creación, etcétera. Cada vez hay una intervención más decidida del Estado hacia la determinación específica de la protección de un bien común. Esta polémica nacional abierta casi en los términos de los fines de los años 30-40, que ojalá no divida México en dos, ¿no? Recuerdo aquella bellísima frase que decía que aquí está Juárez donde México se divide en dos, y plantea bajo presupuestos jurídicos formales cuál es la capacidad del Estado de regular o no una cuestión relativa al consumo de una droga y al consumo de la marihuana, y preguntarme personalmente cuál es mi actitud y cuál podría ser la de ustedes a ese respecto. A mí me parece que desde el punto de vista jurídico tradicional tenemos los suficientes elementos en el artículo 3º de la Constitución para poder determinar cuáles son los valores éticos que persigue el Estado mexicano a través de su educación y a través de la formación de todos los individuos. La solidaridad, el respeto por los demás, el respeto internacional, etcétera, el saber lo que todos saben y decir lo que todos dicen. Y el problema de ética no es tanto referirlo a encontrar posiciones dogmáticas que nos permitan decir hasta dónde va esta capacidad. Sin embargo, el problema práctico incide inmediatamente en mi problemática epistemológica, para emplear una palabra fina, no obstante el frío que hace allá afuera. De tal manera que yo diría, el problema no es epistemológico, el problema es práctico. Y me planteo una cuestión que he venido oyendo en los últimos días en donde he estado en Chihuahua, platicando con campesinos, platicando con familiares y diciéndome, todos ellos, el problema no es si vamos a permitir o no para fines lúdicos o hedonísticos el uso de la marihuana. El problema en sí es el problema que genera la criminalización del uso de la marihuana. Y esto me ha hecho reflexionar y replantear toda mi concepción del asunto. Efectivamente, para mí hay un bien común mucho más grande que el personal, de hasta dónde llega mi libertad frente a la libertad del Estado para limitarme en cuanto a las acciones, frente al problema de la inseguridad, frente al problema de la criminalidad, etcétera, del crimen organizado. Y mi respuesta es ahora novedosa, porque estando yo acorde en el hecho de que la circunstancia no es la de legislar en materia del uso de una droga,
Pensemos ahora, simplemente hagamos un pequeño hiato en y una pequeña paréntesis en nuestra exposición. El problema reside realmente en el consumo de la droga o en los efectos en que se produce y las condiciones en que se producen el uso de las drogas. Por ejemplo, poca gente ha dicho que el 47% de los mexicanos somos alcohólicos. Y he empleado un plural específico en cuanto a efectivamente, si estamos hablando de un 47% de los mexicanos a través del uso de una droga permitida que es el alcohol, bueno, ¿qué nos pasaría si liberalizáramos el uso de la marihuana? Hoy en día la estadística nos está relevando una circunstancia totalmente abierta. La circunstancia abierta es que la marihuana ha bajado su consumo y que el problema de la marihuana es la inducción hacia otro tipo de drogas más duras, como las piedras, como la heroína, como la cocaína. Y el problema que a mí no es que me disguste, sino el problema que me choca en términos de shock, no en términos de molestia personal, es el caso de que estemos pensando exclusivamente en preguntarnos si es viable legislar o no sobre el uso lúdico de la marihuana, cuando efectivamente llevamos una serie de círculos y de años y de prácticas en donde consumimos cigarros, en donde consumimos alcohol y en donde no hay limitación alguna. Al salir de mi hotel esta mañana, me di cuenta que alrededor de este hotel hay aproximadamente 10 centros OXXO de venta, lo cual significa que 10 por N, N alcohol, N tiempo y N consumo. De tal manera que mi primer planteamiento concreto es el de que deslindemos con toda precisión si efectivamente estamos aquí para tomar argumentos respecto a si hay capacidad o no del Estado mexicano para limitar o no limitar el uso de la marihuana en razón de ciertos controles que se pueden establecer. Este primer paquete yo lo ligo evidentemente con otro. El problema de la adicción es un problema de salud. Y recuerden ustedes lo que ya la Organización Mundial de la Salud suscribió desde el año de 96, del 46 del siglo pasado en Nueva York, al decir que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Y es por eso que el Estado mexicano, al finalizar el siglo pasado y modificar el artículo 4 de la Constitución, no estableció un concepto de salud para México, estableció un concepto de obligación del Estado de establecer un conjunto de servicios que propiciaran la salud en este país. Entonces, la polémica no va por el lado específico de si efectivamente la persona que consume, claro, todos estaríamos de acuerdo en que se trata de una enfermedad, la adicción, que va desde la ludopatía